Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Hoy les voy a dar parte de mi testimonio y mi texto base está en 2 de Timoteo 1:7 al 9, que dice así: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. He estado orando mucho a Dios y yo siento en mi corazón dar mi testimonio. Lo voy a dar en partes. En esta primera parte, voy a hablar acerca, ¿verdad?, del poder de Dios, y en el segundo también, y en todos los testimonios del poder de Dios, de ese gran poder que Dios tiene para seguir rescatando, para seguir transformando. Tengo la necesidad de dar este testimonio porque estamos viendo que la maldad se incrementa día con día, la maldad se incrementa y muchos tienen su base, su cimiento para su maldad en lo que han vivido, en sus malas experiencias. Y muchos creen que por esas malas experiencias tienen derecho a ser malos. Y por eso es que tengo que dar este testimonio. Mis padres, mis padres son, ellos vienen de provincia, no saben leer ni escribir. Y yo, pues nunca tuve un hogar sano, en donde papá y mamá estuvieran siempre al pendiente. Mis padres se separan, mi madre decide irse y mi padre pues se vuelve un alcohólico. Y como consecuencia de también de no saber leer ni escribir, pues no hubo alguien que estuviera al pendiente de mí. Cuando entro a la primaria y bueno, la primaria para mí fue una mala experiencia que todavía recuerdo y recuerdo con tristeza. La recuerdo con muchísima tristeza. Yo en la primaria, no llevaba el uniforme como se debe de llevar. Y mi calzado pues estaba desgastado, estaba roto mi calzado. Y nunca llevaba yo para gastar, para comprarme algo en el recreo. Y tampoco llevaba un lunch. Pero a veces en lo que es el principio de semana siempre llevaba un peso porque nosotros pagábamos el desayuno de toda la semana, dábamos un peso para que tuviéramos el desayuno los 5 días. Ese desayuno que traía una leche, traía un pan y traía un dulce. Ese era el desayuno que se nos vendía. Y, y yo recuerdo que una vez en la primaria había una directora. Estaba comiendo la directora, estaba comiendo, yo iba pasando ahí por la dirección y me dice, ven, porque yo le estaba mirando cuando estaba comiendo, yo estaba mirando a la directora cuando estaba comiendo y ella volteó y me vio que le estaba viendo cómo comía y me dice, ven, y me acerqué. Me dice, ¿quieres un chocolatito? Y yo la verdad tenía hambre, y yo le dije, sí, sí quiero. Y se lo dije hasta sonriendo. Y dice, ven, acércate más. Y me acerqué. Y me dio un pellizco en mi pancita. Me dice, ese es tu chocolatito, ¿quieres otro? Uy, y le dije no y me eché a correr y me fui llorando. Me fui llorando al salón de clase. Pero en el salón de clase
En esos tiempos, los maestros eran golpeadores, los maestros eran violentos, eran malos. Y yo recuerdo que el maestro siempre ponía a tres alumnos, a tres compañeros. Cuando él salía del salón, los ponía a cuidar el salón. Y les daba instrucciones y les decía, todo aquel que esté dando lata, todo aquel que esté platicando, me lo paran acá al frente. Y ahorita que yo llegue les voy a pegar con un palo en las pompis. Porque el maestro nos pegaba, nos pegaba con un palo, nos pegaba con un palo. Y a mis compañeros les molestaba el color de mi piel. Les molestaba el color de mi piel. Mi color de piel es oscuro. Y recuerdo que se acercaban a mí y me dicen, con groserías me hablaban y me decían, negro apestoso, negro mugroso, párate. Y yo les decía, ¿pero por qué? No estoy haciendo nada. Dame algo. ¿Qué tienes? Y no te paro. Y dije, híjole, si me para me va a pegar el maestro cuando llegue. Y yo traía una goma nueva. Y le digo, te doy mi goma, esta nueva. Dice, órale. Y luego llega el otro. A ver, ¿qué tienes? Si no te paro al frente, le digo, tengo un peso. Dámelo. Y ya se lo di y ahí están platicando entre los tres y el tercero se acerca. ¿Qué tienes para darme? Le digo, ya no tengo nada. Entonces párate. Y yo me agarraba de la banca, me aferraba de la banca con todas mis fuerzas. Y mientras uno me jalaba, los otros dos me agarraban mis manos y me doblaban mis dedos para que me soltara de la banca. Y ya me ponían ahí al frente. Y así hacían con todos los demás, pero conmigo siempre abusaban mucho. Y llegaba el maestro y nos decía, inclínense a todos los que nos habían puesto en pie, inclínense, y nos daba 3 palazos en las pompis. Y todos los días era lo mismo, todos los días era lo mismo. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué les doy? ¿Qué me antes de ir a la escuela decía, ¿qué llevo para darles? Y pues siempre era eso. Y todos me decían, negro apestoso. Y se burlaban de mi nombre. Y, y siempre, la verdad, luego esos tres compañeros luego siempre me estaban pegando, siempre, siempre, y se burlaban de mí y le hacían creer a todo el grupo que ellos eran fuertes y me golpeaban. Y siempre estaba yo en un rincón llorando. Y el compañero que se sentaba conmigo, yo veía que siempre llevaba su torta y aparte llevaba dinero. Recuerdo que una vez le dije, oye, ¿me das la mitad de tu torta y te hago tu tarea? Y me dijo, no. Ya salíamos a recreo y una vez un compañero era de otro grupo. En recreo estaba comiéndose su torta y dejó la mitad y amarró la bolsita y la tiró. Y yo vi que la tiró y fui rápido ahí a ese bote de la basura y saqué esa mitad de torta y me fui a esconder a un rincón para comérmela. Esa torta que el compañero tiró, yo la recogí y me la comí, pero me cercioré de que nadie me viera. Tenía hambre. Y, y pasó el tiempo y siempre fue así. Llevaba yo siempre mi calzado desgastado. Algunas veces sí llevaba mis zapatos rotos. Se burlaban mucho de mí. Y yo recuerdo a dos niñas. Esas dos niñas me empezaron a defender. Me empezaron a defender.
Y tengo su imagen grabada, esa imagen de esas niñas, las tengo grabada en mi corazón, en mi mente. Yo sé que ahora ya son unas señoras y si las vuelvo a ver, tal vez no las reconozca, pero le doy gracias a Dios porque me puso esas dos niñas ahí para defenderme y me defendían y me decían, oye, ven esto y lo otro y me defendían de mis compañeros. Después, cuando pasamos a quinto grado, me tocó un maestro muy malo, muy malo, muy malo. Hizo que me aprendiera unas canciones y me pegaba en la mano, y si no me aprendía la canción, me pegaba en la mano y me aprendí la canción y todavía me sé la canción. Todavía me sé la canción y de unos alpinos que venían de la guerra, todavía me la sé la canción porque si no me la aprendía me pegaba y me decía, canta, y ya cantaba, cantaba yo llorando y me decía, estira la mano y me volvía a pegar en mi mano con una regla y ya llorando yo cantaba la canción de los tres alpinos. Y después mm, golpeé yo al jefe de grupo y el maestro estaba ahí y vio. Me dice, ven para acá, ¿por qué le pegas? Digo, porque ya no quiero que nadie me toque, ¿eh? Ya no quiero que nadie se pase de listo conmigo, así le contesté. Le digo, ya estoy cansado que siempre él me esté pegando junto con los otros. Ya estoy cansado. Y el maestro me castigó. Me dijo, quiero que venga tu mamá mañana. Y me dejó de pie. Y ya sonó el timbre para el recreo y yo iba a agarrar mi desayuno, que pagábamos un desayuno y el maestro me dice, no, no vas a agarrar desayuno. Le digo, pero ya lo pagué. No, ahí déjalo. Y después le dice a los compañeros, sobre un desayuno, ¿quién lo quiere? Sobre un desayuno, 20 centavos por el desayuno, ¿quién lo quiere? Sobre un desayuno. Le digo, maestro, es mío. Cállate, estás castigado. Y vendía mi desayuno y me quedaba con hambre. Y le comenté a dos de mis hermanas. Ellas ya estaban casadas y fueron a hablar con el maestro. Y ya se retiraron y dije, ah, bueno, ya se me quitó el castigo. Y me dice, vas a seguir castigado. Nunca te dije que vinieran tus hermanas a hablar conmigo, yo te dije que viniera tu mamá. Digo, ya le explicaron la situación en la cual estoy. Mi mamá no está conmigo, no me importa. Y le dije, ahora sí puedo agarrar mi desayuno. No, toda la semana no vas a agarrar tu desayuno. Y yo recuerdo que le dije, maestro, es que lo único que puedo comer es mi desayuno. No me importa. Negro. Dice, yo creo que si te bañas, te pones güero. Y todos en el salón riéndose. Y pues no me daba mi desayuno, no comía. Y ese maestro siempre se burló de mi color de piel, siempre. Se burlaba de mi nombre. Ya cuando pasé a sexto, nos tocó una maestra. Y estos tres compañeritos otra vez se seguían pasando de listos conmigo y le volví a pegar a uno de ellos. La maestra me llamó, ven para acá, ¿le pegaste a tu compañero? Le digo, sí, maestra, le pegué. Yo estaba llorando y le decía llorando, sí le pegué, maestra, sí le pegué, maestra. Me dice, ¿por qué lloras? Le digo, lloro porque le pegué. Dice, ya no llores, sécate tus lágrimas. Y le dice a mi compañero y le manda a hablar a los otros dos, vengan para acá. Esto es para que se le quite lo encajoso a cada uno de ustedes. Y me dice, tú vete a tu lugar. Y sabes, pensé que nunca te ibas a defender. Y esto le pasa a ustedes por encajosos. Y me fui a mi lugar. Y dije, ¿me está dando permiso de defenderme? ¿Me está dando permiso de golpearlos dentro de mí? Y empecé a pensar eso.
Y entonces llegó la hora del recreo. Llegó la hora del recreo y yo ansiaba que ese timbre sonara. Y salí a recreo. ¿Y qué le pegó a uno de ellos? Y los otros dos me iban a pegar. Y tal vez mi hermano no recuerde, pero llegó él y me defendió. Y entre los dos nos defendimos. Y me dice, ya no te dejes de nadie. Y les dijo a ellos, le vuelven a pegar y se las van a ver conmigo. Y entonces yo iba buscando a cada niño que me había pegado y le encontraba y le decía, ¿te acuerdas cuando me pegas? Me decía, sí, ¿quieres más? Y me defendía y les pegaba y fui buscando uno por uno y le fui pegando a uno por uno, a esos que se habían ensañado conmigo. Y yo dije, esta es la manera, la maestra me dijo que esta es la manera, esta es la forma. Y fui creciendo así. Cuando llego a la secundaria, cuando me dice, íbamos diciendo nuestro nombre y me pongo de pie para decir mi nombre y todos empezaron a burlar de mí y volteé a verlos y los volteé a ver con enojo, con ira. En mi rostro se veía coraje, se veía odio y volteé a verlos. Le dije, el que se vuelva de rey de mí me las va a pagar. Dije, ya nadie más se va a burlar de mí. Y casi del diario me peleaba. Yo sentía que esa era la solución. Y luego yo veía cómo había compañeros a los cuales muchos de ellos se burlaban de mis compañeros, se burlaban, y a veces no eran ni de mi salón. Estamos en recreo y veía que se burlaban de ellos y les pegaban. Y yo llegaba corriendo y los defendía. Y yo pensaba que estaba haciendo bien. Y les decía, párate, defiéndete, ya nunca más te dejes. Y una vez a uno que defendí me dijo gracias y le dije, no me des las gracias, defiéndete. Le digo, si tú no defiendes, yo también te voy a dar. Y de mi hogar nadie supo cómo iba yo en la secundaria, nadie sabía de mis calificaciones, nadie sabía nada. Cuando había firma de boletas, yo me iba a otro grupo y a una de las mamás que pasaban ahí le decía, venga, fírmeme mi boleta. Me dice, ¿cómo crees? Le digo, ándele, por favor, es que mi mamá no puede venir nadie, fírmeme mi boleta, por favor. Y me dice, tu papá, le digo, mi papá está trabajando, fírmeme mi boleta. Y ya la señora se compadecía, iba y firmaba mi boleta. Luego había unos compañeros que me decían, oye, que tu papá es ese borracho que está ahí en la esquina tirado. Híjole, me daba tristeza y a la misma vez me enfurecía muchísimo y golpeaba a ese compañero, lo golpeaba. Y le decía, vuelve a decir que mi papá es un borracho y te vuelvo a dar. Aunque la verdad sí era un borracho. Este testimonio no es para avergonzar a mi familia, ni a mis padres. Simplemente tengo que dar este testimonio para que sepa la gente cómo son los hogares sin Cristo. La gente tiene que saber cómo es un hogar sin Cristo y cómo es un hogar con Cristo Jesús. Y peleaba yo mucho. Y entonces no llevaba dinero tampoco a la secundaria y a veces jugábamos ahí canicas, jugábamos en cuartadita y jugaba yo con un peso y empezaba a ganar dinero y dije, ay, ya me alcanza para irme a comprar una torta. Y solamente así yo podía obtener dinero. Y salgo de la secundaria y hago mi examen para bachilleres. Y cuando entro a bachilleres,
Dijo, híjole, no tengo dinero para mi pasaje. Entraba a las 7 de la mañana, tenía que salir a las 6 de la mañana de casa, pero no tenía dinero. Y me salía corriendo, iba a la casa de mi hermana y le tocaba su ventana y le decía, regálame 10 pesos para mi pasaje. Ya me los daba, ya me iba a la escuela. Y al siguiente día iba a la casa de mi otra hermana, oye, regálame 10 pesos para mi pasaje. Y así era siempre. Y llegaba yo a la escuela y luego agarraba mi pluma y con mi pluma hacía ruido en el espiral de la libreta para, para que no se escuchara el ruido de mis tripas, de mi estómago, porque estaban chillando, porque tenía hambre. Yo decía, oye, mis tripas chillan de hambre. Y como me iba sin desayunar y no tenía para comprar algo ahí, disimulaba yo el ruido de mis tripas con el espiral de mi libreta y mi pluma. Y sentaba una compañera a mi lado y me daba mucha pena con ella. Y me decía, ¿qué pasó? Dice, ¿no desayunaste? Le digo, no, no desayuné. Oye, todos los días, todos los días pasa lo mismo. Y yo le decía, sí, pero no te preocupes, hombre. Me dice, oye, ¿quieres comer algo allá afuera? Digo, mira, no tengo dinero. Nada más tengo para mi pasaje de regreso. Dice, te invito. Y le dije, no, gracias, no, de verdad. Yo por pena no acepté la invitación. No acepté porque me daba mucha pena. Y luego había unos que se seguían burlando de mí, se burlaban de mi nombre. Y empezaba a pelear también ahí en bachilleres, empezaba a pelear. Y veía que se burlaban de otros y empecé yo a defender a los demás. Y empecé a ser amigos, empecé a tener amistades. De aquellos que defendí fueron siendo mis amigos. Y había una compañera que era cristiana y un día se me acercó y me dijo, oye, ¿sabes que Cristo te ama? Y le dije, a mí no me hables de Dios porque Dios no existe. Y ella era una persona muy agradable, toda su forma de ser era muy agradable, pero yo no quería que me hablara de Dios. Yo no quería, me hacía a un lado de ella. No porque ella fuera mala, sino que yo me hacía a un lado de ella, porque no quería que me hablara de Dios. Nada más por eso me hacía a un lado de ella. Y casi siempre se me acercaba y me decía, oye, mira, te invito, ven, vamos. Digo, no, gracias, gracias. Y me iba. Y después dejé de ir a bachiller, dejé de ir a la escuela, dejé de ir. Y recuerdo que luego trabajaba yo con un mecánico, luego trabajaba haciendo figuritas de temporada navideña. Y a veces iba con mi hermana, la mayor, y le decía, guárdame este dinero. Y después me metí a estudiar dibujo técnico industrial, dibujo arquitectónico, dibujo mecánico, dibujo publicitario, y gracias a Dios terminé lo que es la especialidad en dibujo. Y, y después me metí a estudiar serigrafía. Pero siempre hay gente que se burlaba y se burlaba de mi nombre. Ya no se burlaban porque iba con los zapatos rotos, sino que ahora seguían burlando de mi nombre.
Y yo seguía siendo rebelde y golpeaba y yo pensaba que la solución a todos los problemas era la violencia, la maldad, los gritos, las maldiciones. Yo pensé que esa era la solución. Y yo culpaba a la sociedad de todo, culpaba a Dios de todo, culpaba hasta a mis padres, yo culpaba a todo mundo y yo sentía que yo era el bueno. Y recuerdo que un día, antes de que yo me diera de baja de bachilleres, iba saliendo y había una señora en la puerta y estaba dando folletitos y me dio un folleto y me dijo, deja que ore por ti, déjale, pongo tu vida en las manos de Dios. Le dije, no ponga mi vida en las manos de nadie, déjeme pasar, Dios no existe, tome su folleto. Y había mucha gente que me quería hablar de Cristo, pero yo no quería saber nada de él, no quería saber nada. Y recuerdo que después tuve una amiga que era cristiana, bueno, que es cristiana. Me hablaba de Dios, yo le decía, ay, sí, Jehová, Jehová, ¿no? Ay, sí, Jehová te resuelve todo, ay, sí, Dios es muy bueno, ¿no? Yo le hacía burla y le decía, no me hables de él, porque no existe. Y después entró en mí un deseo de querer cambiar, pero no podía cambiar, no podía cambiar. Y recuerdo que también de niño yo decía, ¿en quién me apoyo? No hay en quién apoyarme, no tengo un ejemplo a seguir. Y recuerdo que después dije, me voy a apoyar en mi hermano, me voy a apoyar en mi hermano. Y después mi hermano también se vuelve alcohólico y peleonero. Y dije, ¿en quién me apoyo? No hay en quién apoyarme. Dije, en mi otro hermano. Y también lo mismo, alcohólicos. Y recuerdo que una vez le dije a uno de mis hermanos, ¿sabes qué? Me quiero ir de casa, vámonos. Porque a veces, la verdad, a veces con mi papá la situación no era agradable, porque casi del diario llegaba tomado. Pero vuelvo a repetir, no estoy exhibiendo yo a los demás, sino que estoy exhibiendo la carencia de amor, y es por falta de Dios. Y ahí hoy en día hay muchos hogares así, porque falta Dios, falta Dios. Y después ya con el tiempo, una familia me habló de Cristo. Tampoco quería saber yo nada, no quería saber nada. No me invitaron al templo, ve. Ya para que no estuviera molestando, fui al templo, fui con un amigo. Y estaban cantando, y luego de repente, pues se hincaron y empezaron a hablar. Y mi amigo me dice, mira, están locos aquí, están hablando, y están hablando solos. Le digo, mira, otros están llorando. Le digo, ¿cómo es posible que estén hablando solos y unos están llorando mientras otros están tocando la música? Digo, están locos. Yo no sé con quién hablan, yo no sé por qué lloran. Digo, pues ¿quién les pegó? ¿Quién les pegó para que estén llorando? ¿Con quién están hablando? Están locos, están hablando solos. Y aquellos cantando. Digo, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a hacer eso. Y nos salimos. Y fuimos al templo porque nos habían dicho, la familia que me compartió, el hermano Daniel y la hermana Rosa Isela, nos habían dicho que iban a hablar de Apocalipsis. Y yo pensaba que era destrucción, muerte, y por eso es que fuimos. Pero nos hablaba acerca de cómo Dios da oportunidad a la humanidad de acercarse a Él y brindarle ayuda, pero digo, vamos, no están hablando de lo que esperábamos. Yo seguía siendo rebelde. Y recuerdo que una noche
Era como, bueno, la hora ya ni recuerdo, fue un mes de septiembre. Llegaron unos muchachos y empezaron a pegarle a uno y de repente me jalan a mí del cabello. Yo traía mi cabello largo, traía aretes y o sea, vestía así yo muy, muy mal, ¿no? Y me jalan mi cabello y me jalan mi arete que tenía yo y me empiezan a golpear entre varios. Y luego ya después me levanto y voy sobre uno de ellos, le pego, cae al suelo y le seguí. Y yo lo quería pegar, le quería golpear, me quería vengar. Y algo invisible me detuvo. Sentí mucha paz dentro de mí, muchísima paz, que hizo que levantara yo mis manos. Y entonces alcé mi voz y grité y dije, muerto para el pecado, ahora vivo para Cristo. Y luego llegaron los demás amigos y me decía, ¿qué pasó? Pégale. Y les digo, he muerto para el pecado y vivo para Cristo. Y pensaron que estaba bromeando. Y me retiré. Y recuerdo que llego a casa y estaba mi padre sentado en un sillón. Llego y me senté en sus piernas como si yo fuera un niño. Y lo abracé y le empecé a besar su rostro. Le dije, padre, te amo. Nunca te lo había dicho. Déjame decirte que te amo. Y le besé su frente y le dije, yo siempre dije que tú eras mal padre, porque nunca te había sentado conmigo a platicar, nunca te sentaste conmigo a conversar. Y yo le dije muchas veces, me maldecías muchas veces, me lanzaste maldiciones, pero era porque estabas tomado. Y además, yo he sido un mal hijo porque yo nunca me he sentado a platicar contigo, nunca te he contado mis cosas. Perdóname, padre. Y él con sus brazos me empujaba bromeando y me decía, quítate de aquí, no tengo dinero, ¿qué es lo que quieres? Me lo decía él bromeando. Le digo, no, padre. Y le dije, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y recuerdo que me encerré en la habitación y me hinqué y me puse a orar. Le dije, Señor, tú existes. Gracias por esa paz que me has dado, gracias, Señor. Y el siguiente día fui a visitar a la familia que me compartió el Evangelio. Y les dije, quiero que me hablen más de Dios. Quiero que me hablen más de Dios. Quiero que me hablen más de lo que está escrito en la Biblia. Y me dijeron, si es verdad, te esperamos en el templo el domingo. Y ansiaba yo que llegara el domingo. Y ansiaba con todas mis fuerzas. Y llegó el domingo. Y estuve ahí temprano en el templo. Ya llegaron los hermanos, el hermano Daniel, la hermana Rosicela, me dicen, pasa al altar, pasa a orar. Y pasé al altar. Y empecé a orar. Y le decía, Señor, gracias. Gracias por haber venido a este mundo a dar tu vida por mí. Y después le empecé a decir, perdóname, perdóname. Y le decía, ¿cómo es que tú tan pronto me perdonas? ¿Cómo en tan rápido tú puedes perdonarme todo lo malo que he sido? Y de repente perdí la vista por un instante. Y yo sacudía mi cabeza de una manera desesperada, porque había perdido la vista. Y le decía, Señor, no sé dónde me vine a meter, pero yo te vengo buscando a ti. Si este no es el lugar, sácame, Señor. Si aquí no es el lugar donde se alabe y se glorifica tu nombre, sácame de aquí. Devuélveme la vista, por favor, Señor, me pongo a tu disposición. Cuando le dije, me pongo a tu disposición otra vez, recobré la vista y volteé para atrás y ahí estaban los hermanos y me decían, sigue orando a Dios, sigue orando a Dios, sigue orando a Dios, tranquilo. Me decían, tranquilo, tranquilo, ora a Dios. Y ya me entró mucha confianza y seguí orando a Dios.
cerré mis ojos y le dije, Señor, estás aquí conmigo, ¿verdad? Empecé a sentir su presencia y empecé a llorar como un niño, empecé a llorar como un niño, empecé a llorar como nunca había llorado. Y cuando me levanté de ahí, sentí que había dejado toda una carga en ese altar. Me sentí livianito, sentí que hasta podía volar. Caminaba y caminaba livianito. Y entonces empecé a alabar y glorificar a Dios y recordé cuando dije que yo nunca iba a hincarme a hablar como loquito, decía yo, nunca voy a... Y le dije, Señor, no estoy hablando solo, ni estoy loco, estoy hablando contigo. Y ahora le decía, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Y recuerdo que la estudiantina estaba tocando una alabanza que decía que ya no tenía nada, que ya había perdido todo. Y esa alabanza era como una oración para mí. Y recuerdo que no aguanté y me tumbé y me puse a llorar. Mientras la estudiantina seguía entonando esa alabanza que dice razón de vivir, me diste cuando ya no tenía. Porque para mí la vida ya no tenía razón, yo defendía a los que golpeaban, a los que maltrataban, porque dije, los defiende, a lo mejor así me quitan la vida. Y los defendía porque también buscaba que alguien me quitara la vida, porque yo decía, a nadie le importa, a nadie le interesa mi vida. Y este testimonio lo tengo que dar para que todos sepan que Cristo Jesús, en Hebreos 13:8 dice que Cristo Jesús es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, y Él sigue haciendo grandes milagros. En 2 Corintios 5:17-18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Dios sigue transformando y esa transformación de acción y efecto de transformar. Dice que es alteración, modificación, cambio, variación, renovación, evolución, reajuste. Dios sigue transformando. 1 Timoteo 1:12-15 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando era yo niño iba y me refugiaba en un templo y me postraba ante todas las imágenes que había ahí y le decía, quiero que vuelva mamá a casa, quiero que mamá vuelva a casa, quiero que mi padre deje de tomar, quiero que mis hermanos dejen de tomar, quiero un hogar sano, quiero vivir en armonía y en paz, quiero sentir que alguien me ama. Y esas imágenes nunca me escucharon, nunca me hicieron caso, nunca voltearon a mirarme. Pero que cuando tuve mi encuentro con el verdadero, Él me hizo saber que si mi hogar estaba así no era por culpa de Él, es simplemente porque falta Dios en el hogar.
Y hay muchos hogares que están viviendo así porque les hace falta Cristo en su corazón, les hace falta Cristo en su vida, les hace falta reconocer que necesitan a Dios para ser transformados. Por eso hay tanta maldad y hay tanta delincuencia. Porque muchos están culpando a la sociedad, están culpando a Dios, porque yo en su momento lo hice, yo en su momento culpé a la sociedad, culpé a Dios. Pero todo esto es por culpa de la maldad que está en el mundo. Yo me hubiera tirado al vicio, yo hubiera sido alcohólico, hubiera sido drogadicto, hubiera sido ladrón, hubiera tenido 1000 cosas por hacer, 1000 cosas malas por hacer. Hoy en día muchos dicen es que yo soy así porque así me formó el mundo. Pero ahora yo te digo, entrégate a Dios, confía en Dios. Confía en Dios y Él te va a ayudar. Y te va a poner todos los medios para que ahora en adelante vivas bien. Y le doy gracias a Dios porque Él escuchó mi oración y tanto es así que gracias a Dios tengo un gran hogar, tengo una gran mujer, tengo grandes hijos. Y juntos alabamos y glorificamos su nombre. Hace unos días estaba una alabanza y estaba cantando y de repente escuché una vocecita que cantaba y era mi hijo y le dije, ¿qué pasó, hijo? Dice, papá, estoy cantando y siento algo aquí en mi corazón, siento algo aquí en mi corazón. Digo, ese es el Espíritu Santo de Dios que está contigo, alaba y glorifica el nombre de Dios. Entonces le doy gracias a Dios porque sí me dio ese hogar que yo tanto deseaba. Ahora soy ese padre que deseé yo tener, ahora soy ese padre. Y sigo luchando por ser el mejor de los padres. Y platico con mis hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Dime que te dejaron de tarea, ¿quieres que te ayude? Aunque yo no sepa nada de lo que le dejaron, yo le digo, ¿quieres que te ayude? Le doy gracias a Dios por mi hogar, le doy gracias a Dios por este ministerio que me ha dado de reconciliar al hombre con el Todopoderoso. Gracias, Padre eterno, porque sin ti, Señor, yo no sé qué sería de mí. Tal vez estaría vagando como muchos amigos ahora están vagando. Estaría en la prisión como muchos amigos hoy están en prisión. Te doy gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor poderoso. Gracias, Señor. Porque ahora las cosas se arreglan hablando y hablando con amor. Gracias, Padre eterno, porque ahora tú das solución a todos mis problemas. Gracias, Padre eterno, bendito, por haberte fijado en mí. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, porque sin ti, Señor, mi vida sería basura. Pero tú has venido a transformarla. Gracias, Padre eterno, porque sin ti, Señor, no sería lo que soy hoy. Gracias, Padre bendito, porque tú vives, porque tú reinas. Gracias, Señor Todopoderoso. Y toca corazones, Señor, de aquellos que ahora están escudando su maldad porque sus padres no estuvieron al lado de Él, porque nadie se preocupó por ellos. Están escudando su maldad en eso, Señor. Ayúdale, Señor. Y sigue moviéndonos, Señor, a seguir predicando tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Somos soldados de una misma guerra. Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos. Hay que ser fuertes, hoy toma de mi mano, tú debes continuar. Y si en la guerra a ti te han herido, aquí estoy yo. Somos soldados la misma guerra, y juntos luchamos, juntos
seguiremos. Hay que ser fuertes, hoy toma de mi mano, tú debes continuar. Y si en la guerra a ti te han herido, aquí estoy yo. Deja sentir lo que tú sientes, deja sentir lo que Jesús también sintió. Hazme saber por lo que has pasado, hazme saber por lo que a veces paso yo, porque en la unidad somos más fuertes tú y yo, porque en la unidad somos más fuertes tú y yo. Somos soldados de una misma guerra, juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos. Hay que ser fuertes, hoy toma de mi mano, tú debes continuar. Y si en la guerra a ti te han herido, aquí estoy yo. Deja sentir lo que tú sientes, deja sentir lo que Jesús también sintió. Hazme saber por lo que has pasado, hazme saber por lo que a veces paso yo. En la unidad somos más fuertes tú y yo, que en la unidad somos más fuertes tú y yo. Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Deja sentir lo que tú sientes, deja sentir lo que Jesús también sintió. Hazme saber por lo que has pasado, hazme saber por lo que a veces paso yo, porque en la unidad somos más fuertes tú y yo, porque en la unidad somos más fuertes tú y yo, porque en la unidad somos más fuertes.